Hola, tras la pausa para el café y con fuerzas renovadas, vamos a dar comienzo al cuarto y último panel. Antes de empezar con él, recordar que este foro está cofinanciado con fondos FEDER a través del programa Interreg. Bueno, pues el último panel se llama el aprovechamiento del bosque. El bosque, además de tener un valor ecológico y paisajístico único, ha supuesto desde siempre un abrigo, un sustento para el hombre. El equilibrio entre el valor ecológico y el económico del bosque como recurso es complicado y necesario. En este panel conoceremos proyectos que hacen incidencia en la conservación del mismo. Y no podía ser de otra manera, ya que estamos en una ubicación como esta, al pie de la Sierra de Gata. Así que el sector del bosque es muy importante en esta región. Como panel tenemos a Francisco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas del Medio Ambiente y Forestales, Adrián Payas, Proyecto Silva, Centro Tecnológico AIMEN, María Conceição Matos dos Santos Silva, Proyecto Incredible, Unión Portuguesa del Bosque Mediterráneo, y contamos con la estimable ayuda para la moderación de Javier Lemus, responsable de proyectos de innovación en la Diputación de Cáceres. Tiene la palabra Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buen día. Muchas gracias por permanecer todavía aquí hasta estas horas. Y me vaya a permitir que para introducir este panel haga una pequeña conceptualización de algo que todos hemos ido a hablar alguna vez y que quisiera que sirviera para introducir el panel. Todos hemos ido a hablar del desarrollo sostenible y ya me han hablado de equilibrio de alguna manera. Pues desarrollo sostenible no deja de ser un desarrollo que busca el equilibrio en los tres vértices de un triángulo. Por una parte, un desarrollo económico, por otra parte, un desarrollo social y, por otra parte, un desarrollo ambiental. En relación al desarrollo económico, ya cuando entramos en la Unión Europea, cuando Jacques Delors habló de los nuevos yacimientos de empleo, que algunos pensamos que todavía siguen siendo nuevos yacimientos de empleo, se hablaba del medio ambiente como una fuente de empleo. Yo creo que Francisco nos hablará un poco en relación a eso, cómo puede el medio ambiente producir bastantes empleos. En relación al desarrollo económico, está claro que lo importante para que un territorio pueda sobrevivir tiene que tener aportación económica. Para la economía es muy importante la innovación. Por eso tenemos dos experiencias bastante interesantes, como la I+D+I, la innovación, el desarrollo tecnológico y la innovación, hace que las empresas puedan ser más competitivas y que se pueda ser más eficiente con esos recursos. Y por otra parte, el otro vértice del triángulo es el aspecto medioambiental. Últimamente también estamos hablando mucho de esa economía verde o economía circular. Hemos visto experiencias de cómo aprovechar los residuos. Está claro que tenemos que hacer actividades en los territorios, pero que sean actividades que no
utilicen todos esos recursos, que los recursos que tenemos, que en este caso vamos a hablar del bosque como un recurso, duren para siempre, para otras generaciones. A eso se refiere ese equilibrio, un equilibrio económico para ser competitivos, un equilibrio social para crear empleo y un equilibrio medioambiental para que las actividades que se hagan en los territorios sean duraderas en el tiempo. Sin más, con esta pequeña introducción voy a pasar la palabra a Francisco Castañares. Francisco Castañares tiene un currículum bastante amplio en distintos sectores, ha trabajado en la administración, en medio ambiente, ha sido director general de medio ambiente ha sido también, tiene una faceta sindicalista, una faceta de política tanto regional como política local y en la actualidad es CEO de la empresa Macorela SL. ¿Vale? Yo creo que nos va a hablar de algunos aspectos muy interesantes sobre el bosque como un recurso y como un recurso que puede solucionar determinados problemas que ocurren en el bosque. ¿Vale? Sin más, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes ya. Perdón, aunque en nuestra tierra no se dice buenas tardes hasta que no se ha comido, por lo menos eso dice en mi pueblo. Buenas tardes, un placer estar aquí en este cuarto Foro Mundial de la Innovación Rural, al que amablemente me han invitado desde la organización para intentar hablar de algo que es tan necesario como conocido por la propia sociedad del medio rural y abandonado también a lo largo de los años por los propios habitantes de los entornos rurales. Es el aprovechamiento del bosque, algo que tiene tanto recorrido y tanta historia como la propia historia de la humanidad. El calor de la leña y de la madera ha servido para calentar los hogares a lo largo de la historia y ha servido también para hacer de comer, de desayunar, de merendar y de cenar a lo largo de la historia hasta hace 30 o 40 o 50 años. Esa variable es la que explica precisamente el hecho de que los incendios forestales, sobre todo los grandes incendios forestales, son una cosa relativamente reciente. Es decir, hablar de evacuaciones de municipios, hablar de riesgo para la vida humana, hablar de decenas o centenares de miles de hectáreas que se queman de una sola vez en un solo incendio, es una cosa a la que todavía no acabamos de acostumbrarnos. Es decir, nos sigue pareciendo realmente increíble y seguimos pensando que ocurre lejos de nosotros, no ocurre aquí, en nuestro entorno, hasta que hace escasamente un año y poco, un año y medio, menos de un año y medio, a 100 y pocos kilómetros de aquí, en Pedrogao Grande, bueno, pues hubo un incendio absolutamente bestial que acabó, entre otras cosas, con más de 55.000 hectáreas quemadas en muy poco espacio de tiempo y, lo que es peor, 65 vidas humanas perdidas en solo unas horas de progresión de un incendio que no conocíamos hasta ese momento que se pudiera producir. Nos pasó desapercibido, aunque fue mucho peor todavía, los que se produjeron en Leiría en el mes de octubre, fuera ya de la temporada de riesgo alto de incendio, en el mismo 2017, el mismo año pasado. Y nos salió del objetivo porque al mismo tiempo en España, estoy hablando desde la perspectiva española, al mismo tiempo estábamos teniendo grandes incendios forestales en Galicia, el sur de Galicia, el suroeste de Asturias y el oeste de Castilla y León, también con algunos muertos, menos pero con algunos muertos, y con una gran cantidad de hectáreas quemadas. ¿Por qué ocurre todo esto y por qué ocurre ahora y no ocurría, por ejemplo, hace 50 años? Precisamente por eso. El abandono del medio rural es la primera causa que provoca, la primera razón por la que se producen los grandes incendios forestales. Y la ausencia de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables. El bosque es un elemento vivo que crece cada año a una velocidad media en el territorio español, en algunas partes mucho más, también de España, a una velocidad media de 2 toneladas por hectárea. 2 toneladas por hectárea que si no las sacamos, no las aprovechamos como antes las sacaban y las aprovechaban nuestros antepasados, los que somos más mayores y peinamos canas, hemos vivido también esa época en nuestros pueblos y en nuestro medio rural, pues se acumulan y se continúan acumulando y se continúan acumulando
Y al final hay grandes superficies cubiertas de vegetación, no necesariamente de árboles, de matorral, grandes superficies cubiertas de vegetación, cada vez con una densidad de vegetación mucho mayor, que provoca, cuando se seca o cuando pierde humedad, provoca el riesgo de que haya grandes incendios forestales. Los incendios forestales empiezan a preocupar a la opinión pública y a preocupar a la sociedad civil a partir de los años 80, fundamentalmente. Hasta los años 80, los que somos un poco más mayores y los que no lo son lo habrán oído contar a sus antepasados. Cuando había un incendio en nuestros pueblos, tocaban la campana en el ayuntamiento y los mozos del pueblo, mayores de 18 años y menores de 60, cogían un cubo, unas escobas, se iban al monte y en un pispás apagaban el fuego sin ningún tipo de problema. No había ningún problema. ¿Por qué? Porque había un aprovechamiento muy intensivo de los recursos naturales que produce el bosque. Como decía, calentamos nuestras casas o calentábamos nuestras casas en el invierno, hacíamos de desayunar, de comer, de merendar y de cenar con lumbre en la chimenea, no había otros mecanismos y eso implicaba un aprovechamiento intenso de los recursos naturales del bosque, pero además también provocaba la necesidad de tener una actividad económica que pudiera ser sostenible para mantener a las familias que entonces vivían en el medio rural. En Extremadura, por ejemplo, eran exactamente 1 millón de personas. La misma población que tenemos ahora mismo en la región, concentrada en los pueblos y sobre todo en las ciudades, había otro 1 millón de personas más que estaban en el medio rural, que son los que se fueron en los años 60, 70 y 80 por la emigración, los que abandonaron la actividad agraria porque no podían vivir de ella, los que se fueron a buscar perspectivas mejores con la emigración y los que con su abandono provocaron la matorralización del monte, las grandes extensiones continuas de vegetación que provocan que se quemen grandes superficies cuando hay un incendio forestal y, sobre todo, la ausencia de aprovechamiento y de medidas preventivas con la acumulación de combustible a razón de 2 toneladas por hectárea y año, provocan intensidades y virulencias del fuego que hasta ahora son desconocidas y que van a continuar siéndolo en el futuro. Si no le ponemos remedio, van a continuar en el futuro. Es decir, lo que ocurrió en Pedrogao no es ni más ni menos que la confluencia de una situación meteorológica que no sé si los vecinos portugueses llegaron a detectar, nosotros sí la detectamos en Extremadura. Yo personalmente di la voz de alarma y hablé con la consejera de Medio Ambiente y con el presidente de la Junta para advertirle que durante esa semana teníamos una situación atmosférica que si se producía algún incendio podría tener la capacidad de generar convección, convertirse en un incendio que desde el primer momento estaría fuera de capacidad de extinción y si encontraba combustible para arder y había pueblos o había lugares habitados en el entorno, podría ocasionar una catástrofe. No ocurrió aquí, pero ocurrió 100 y algo kilómetros más allá de la frontera en el vecino país de Portugal y en Pedrogao Grande. Ahí había densidades de vegetación de 86 toneladas por hectárea, acumuladas. Imagínense, 86 toneladas por hectárea, en términos energéticos, equivalen a algo más de 30 toneladas de petróleo por hectárea. Por hectárea. 30 toneladas de petróleo por hectárea la multiplicamos por 7,5, que son los barriles que tiene cada tonelada, y estaríamos hablando 7 por 3, 29, 210 barriles de petróleo desparramados por el monte. Si le explicamos a la gente que en una hectárea hay 210 barriles de petróleo, de gasolina, para que lo entiendan aún mejor, esparramados por el monte, con el calor van a entender fácilmente que si no se quema es por un auténtico milagro, ¿no? Lo va a entender perfectamente todo el mundo. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Y esa energía que está ahí y que no aprovechamos es lo que realmente produce una sensación de desasosiego. Nos comportamos en España, también en Extremadura, como los nuevos ricos. Llegamos en el año 86 a la Unión Europea, accedimos al desarrollo. Avísame que me suelo perder cuando me meto en estas excursiones y me gustaría poder hablar de energía fundamentalmente al final, ¿no? Llegamos a Europa en el 86, como digo, nos desarrollamos con las infraestructuras, llegó el progreso, llegó el estado del bienestar y a partir de ese momento nos comportamos como nuevos ricos. Abandonamos el brasero de Picón, está bien, pero no lo cambiamos por una estufa de pellets o una estufa de astilla. Abandonamos la lumbre de la chimenea con lo bonita que es, que acaso ahora se ha recuperado, pero simplemente por lo bonito que queda en el salón de la
de la casa a pesar de la suciedad que aporta con el humo y la ceniza y el problema de combustión que tienen, y nos apuntamos al petróleo, nos apuntamos al gas, nos apuntamos al gasoil, a estas cosas tan modernas que, por cierto, son mucho más caras de extraer que la biomasa. Hay que extraerlas o en el Mar del Norte, a unas profundidades y con unos costes que son absolutamente disparatados, o en esos lejanos desiertos con inestabilidad política que hay en Arabia Saudí o en Argelia. Bueno, pero como eso es lo moderno, a eso nos hemos apuntado todo y nos hemos olvidado de que tenemos recursos propios que son tremendamente importantes. Si alguien viniera a Extremadura, por ejemplo, y nos contara un día, le contara al presidente de la Junta y al salir compareciera ante los medios de comunicación, le dijera: he encontrado un pozo de petróleo que está al norte de Moraleja y que nos puede producir la friolera de 2 millones de barriles de petróleo al año. Era portada en la región, en La Nación y probablemente en la prensa internacional, sin duda. Pues eso es lo que producen las hectáreas de monte que hay en la Sierra de Gata, que como no las aprovechemos se van a quemar como se quemaron en 2015 8.000 de ellas, creando un serio problema también porque hubo que evacuar 3 poblaciones, Perales del Puerto, Hoyos y Acebo. Creo recordar que hubo que evacuar incluso algunas de madrugada con el fuerte desarraigo personal que implica para la gente que tiene que abandonar su casa y no sabe cómo se la va a volver a encontrar, y que, por cierto, recogieron en Moraleja, como después se le reconoció incluso con la entrega de la medalla de Extremadura. Yo creo que ese es el grave problema al que tenemos la suerte de poder dar respuesta. Yo llevo diciendo desde el año 2003 aproximadamente, en que creamos un grupo de empresarios, la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, AEFOR, llevo diciendo que el problema de los incendios se puede resolver si aprovechamos los recursos forestales. Es una idea que desde el principio nadie ha discutido, pero tampoco nadie ha sido capaz de poner en práctica. ¿Qué ocurría? Pues que hacía falta empresas de transformación de la materia prima, ya sea biomasa para producir energía térmica, astillas o pellets para calefacción y agua caliente sanitaria, o para producir energía eléctrica, que sean capaces de soportar el coste de la extracción para poder realizar una activa política de prevención de incendios en el medio forestal. Bueno, eso es lo que hemos conseguido desde 2003, predicando en el desierto durante muchos años y enfrentándonos con tirios y troyanos y entre medias reprochándole a la Administración la falta de inversiones en el medio forestal, que es lo que provocan los incendios cada vez más grandes. No nos hacen caso, se creen Superman cuando hay un año como este en el que el clima ha sido benévolo en esta parte del planeta y no hemos tenido un problema de incendios forestales en toda la península ibérica, lo han tenido en el norte de Europa, a las puertas mismas del Círculo Polar Ártico. Una semana después de que estuvieran los grandes lagos del norte del Círculo Polar Ártico helados, el monte estaba ardiendo y ahí no sabían de qué iba eso de arder, no tienen ni idea. Marc Castelnau y algunos profesionales de la lucha contra incendios españoles se fueron semanas después a explicarle a los bomberos, que son urbanos, no son bomberos forestales los que allí hay, a explicarle a los bomberos cómo se lucha contra un incendio forestal. Ni idea de lo que es un incendio forestal. Ha ocurrido en Reino Unido, en las Islas Británicas, y ha ocurrido, como digo, en el centro y el norte de Europa. Y eso va a ocurrir cada vez más. Y eso sí que va a ser un problema. Aquí estamos acostumbrados. El monte Mediterráneo, uno de los mecanismos regulares de autocontrol que tiene es precisamente el fuego. El fuego no es ni bueno ni malo, como no lo es el agua. Al contrario, es bueno, buenísimo. Es decir, el primer gran avance social que se produce en la historia de la humanidad es cuando el hombre es capaz de... No descubre, porque descubrir, supongo que habrían visto rayos y habrían visto incendios que se habían producido como consecuencia de tormenta, habrían visto volcanes, seguramente con lava, que provocaban fuego, y en fin, el fuego no lo descubren. Aprenden a usarlo y aprenden a controlarlo. Y ese es el primer gran cambio que da la humanidad. A partir de ese momento, la humanidad avanza mucho más deprisa y adquiere una capacidad de desarrollo y de producción mucho mayor que la que hasta entonces había tenido, ¿no? Pensando en la caza y en poblaciones nómadas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el fuego es malo cuando es grande y está fuera de control, como el agua, que le pregunten a la... No me acuerdo cómo se llamaba, el pueblo de Mallorca, que ha sufrido las inundaciones hace pocas semanas, ¿no? Con más de una decena o una docena de
de muertos. Lo mismo que ha ocurrido en Grecia, unos meses antes, en una urbanización con un tremendo incendio. No era el incendio de Pedrogao, ni mucho menos, era un incendio que se había producido en un entorno de interfaz urbano-forestal y que como había muchísima vegetación, muchísimo combustible, pues ardió de una manera espectacular, fuera de control de noche. La gente, menos mal que tenía el mar, y a pesar de todo hubo casi 100 muertos, 97 o 98 muertos, ¿no? El fuego produce más muertos en Europa que el terrorismo. Hay que empezar a preocuparse del fuego, como se preocupan los gobiernos del terrorismo, ¿no? Pues si eso es así, hay que empezar a adoptar medidas que impliquen atacar el problema en su origen. El fuego es una reacción química... Ves concluyendo. Bien, el fuego es una reacción química, lo intento en 4 o 5 minutos. El fuego es una reacción química que necesita de 3 elementos para que exista, ¿no? Es una fuente de calor intenso, el oxígeno del aire, comburente, como se dice en términos técnicos, y combustible. Ni sobre la fuente de calor intensa, que la tenemos 6 meses al año en esta parte del planeta, la época estival, fundamentalmente, ni sobre el oxígeno tenemos capacidad de regulación. Eso no tenemos ninguna capacidad de actuación. De esos 3 elementos solo podemos actuar sobre el combustible. Si uno de los 3 elementos falta, o si uno de los 3 elementos está bajo control, no hay posibilidad de incendio. No hay posibilidad de descontrol del incendio. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues que el señor de las alturas, que no tiene por qué ser ese del ojito del triángulo, sobre todo para los no creyentes, ni Alá para los musulmanes, ha decidido que este año pues, no iba a hacer calor aquí, incluso que iba a llover en el mes de julio. Hemos tenido una semana, la primera semana de agosto, los últimos días de julio y la primera semana de agosto con mucho calor, pero una semana exactamente de calor. No ha habido una reducción drástica de la humedad y el monte no ha estado disponible para arder. Pero esa regulación, ese termostato no está en nuestras manos, ni va a estar nunca en nuestras manos. Como no está en nuestras manos cerrar el oxígeno, meter el incendio en una bolsa y ahogarlo, porque no hay capacidad de que pueda continuar ardiendo ante la falta de oxígeno. Tampoco está en nuestras manos, pero sí podemos ordenar el monte, sí podemos extraer el combustible que genera de manera excedentaria el monte cada año, que son 2 toneladas por hectárea de media y que además con un agravante más, y ya termino, moderador, a pesar de que, como siempre, pues me he perdido en la periferia y no he entrado en el fondo de la cuestión. El problema es que si no actuamos anualmente en la extracción del combustible sedentario del monte, el monte, como digo, se acumula a razón de 2 toneladas por hectárea. Cuando supera las 10 toneladas por hectárea, las 10 toneladas por hectárea, es decir, el equivalente a 5 años, sin actuar sobre el monte, cualquier incendio que se produzca desde el principio estará fuera de capacidad de extinción. ¿Saben cuánta biomasa o cuánta vegetación excedentaria hay ahora mismo en los montes de Extremadura? 33 toneladas por hectárea. Es decir, estamos 3 veces por encima del umbral de la capacidad de control del incendio. Y la capacidad de control del incendio hay que entenderla como la capacidad humana que hay. Es decir, la que tenemos, que es maravillosa, no se puede mejorar, y la que pudiéramos tener si, por ejemplo, todas las grandes potencias mundiales, incluida España, aunque sea más modesta, todo el dinero que dedican a la defensa, dijeran, oye, si nuestro peor enemigo son los incendios, que le pregunten a los de California, o que le pregunten a los canadienses, o que le pregunten a los chilenos, a los australianos, ¿no? O que le pregunten a nuestros hermanos portugueses, a los españoles y a los extremeños. Nuestro enemigo es el fuego, vamos a dedicar el ejército, pero no la UME, no, el ejército entero, con todas las fuerzas aéreas, las fuerzas navales y las fuerzas terrestres, la infantería, la caballería y toda la cacharrería bendita que se pueda utilizar para la defensa, exclusivamente para la lucha contra incendios. Nada que hacer. Un incendio como el de Pedrogao, no hay nada que hacer. Acercarse a él es correr el riesgo de morir, y de morir aunque sean profesionales de la lucha contra incendios. Hay que apartarse y esperar a que cambien las condiciones que han generado que esa convección haya provocado un incendio tan monstruoso. Termino con un dato. En Pedrogao Grande hubo unas intensidades térmicas equivalentes a 68 bombas atómicas como la de Hiroshima. ¿Se imaginan 68 bombas atómicas como la de Hiroshima? Pues ese es el calor que produjo el incendio de Pedrogao Grande. Pero es que 2 meses o 3 meses después, en octubre, en Leiria y en el centro y norte de Portugal, que llegaron a quemarse 390.000 hectáreas
en poco más de 15 horas, a una velocidad de propagación de 14.000 hectáreas por hora. Para que se hagan una idea, el Parque Nacional de Monfragüe entero se quema en 1 hora y 10 minutos, entero, no un trozo, entero. Las Urdes se quema en algo menos de 3 horas, entera, con los pueblos dentro y con la gente dentro. Esa velocidad de propagación no se produce en Pedrogao, se produce en Leiría, y ahí se generan unas intensidades que superaron 142 veces la de la bomba atómica de Hiroshima. Es decir, como si hubieran caído 142 bombas atómicas como la de Hiroshima en el centro y el norte de Portugal. Es verdad que sin radioactividad, claro, si no estarían muriéndose todavía. Pero la intensidad calorífica, idéntica, la misma. Esa energía es perfectamente aprovechable para nuestro bienestar y para desarrollar nuestras poblaciones. Y es a lo que nos estamos en este momento dedicando en cuerpo y alma. Moraleja tendrá una planta, 2 semanas o 3 semanas estaremos en condiciones o estarán en condiciones las empresas de empezar la construcción, una planta de pellets de 70.000 toneladas por hectárea. Poco después habrá otra en Herrera del Duque de la misma capacidad, 70.000 toneladas por hectárea, y algo más de 1 año después habrá otra en la vecina comarca de Las Urdes con otras 70.000 toneladas, capacidad de producción de 70.000 toneladas de pellets al año. Eso nos va a permitir sacar los excedentes de vegetación del monte y al mismo tiempo realizar una inversión equivalente a 18 millones, solamente para la energía térmica, para los pellets, a 18 millones de euros anuales en los montes extremeños, para sacar combustible que convertimos en energía y que le vendemos a la administración pública y a los particulares una vez que esté en marcha el nuevo sistema. Tenemos un plazo de 5 años para ejecutarlo mediante el acuerdo que tenemos con la Junta de Extremadura. Pero es que después vamos a aprovechar también los restos más finos de la vegetación, que es lo que realmente nos generan un problema y son mucho menos rentables para la producción de energía eléctrica. 2 plantas de 50 megavatios cada una irá en la zona de la Siberia y otra irá en el entorno de Plasencia a una distancia equivalente de 30 a 35 kilómetros de la Sierra de Gata, Las Urdes, el oeste del Parque Nacional de Monfragüe, entre otros mi pueblo, estará ahí en una zona en la que haya capacidad de evacuación porque es producción de energía eléctrica y para la transformación de la otra biomasa, la que menos valor tiene, la fina, el matorral, las ramas, las cortezas, los desperdicios, digamos los residuos del bosque que no son maderables. Con eso vamos a producir electricidad que también va a tener como destino los hospitales, los colegios públicos, las oficinas de la Junta de Extremadura, que van a cambiar sus sistemas de calefacción y de abastecimiento de agua caliente sanitaria y de energía eléctrica en los próximos años en la medida en que seamos capaces de responder a la demanda que puedan ir teniendo. Cogemos los excedentes de vegetación del monte que nos crean un problema incluso para la propia vida de la gente que vive en el medio forestal, los quitamos, convertimos los montes en espacios resistentes al fuego y los certificaremos, con una certificación específica con AENOR en la que estamos trabajando, certificaremos que los montes que hagan el trabajo que nosotros hayamos diseñado serán montes resistentes al fuego, habrá fuego, se quemarán unas hectáreas, pero se quemarán unas hectáreas como hace 50 años se quemaban. Es decir, los 4 mozos que queden en los pueblos, que encima ahora ya son unos magníficos bomberos forestales, por cierto, que están en lucha permanente por la defensa de sus intereses y de su propia categoría profesional, que ya tiene que ver que no se les reconozca la categoría profesional de bomberos forestales a los que están entregando sus vidas por defender nuestros montes y por defender también nuestras poblaciones, pues serán incendios que no quemarán más allá de 50, 60, 70, 80 hectáreas. La variable que vamos a utilizar es que cada administración, cada territorio, va a poder decidir el tipo de fuego que quiere tener, el tipo de fuego más grande que quiere tener. Fraccionamos cada 200 hectáreas, nunca habrá un incendio mayor de 50 hectáreas. Fraccionamos cada 2.000 hectáreas, bueno, puede haber incendios de 150, 200 hectáreas de volumen. Mantenemos, que eso es lo más importante, mantenemos la densidad de la vegetación por debajo de las 10 toneladas por hectárea, no habrá incendios como el de Pedrogao, ni mucho menos. No habrá incendios con una intensidad que nos impida realmente controlar. Creamos empleo, 1.500 puestos de trabajo en la zona, básicamente en el medio forestal para los trabajos de
de prevención que hay que realizar y del aprovechamiento de los recursos forestales, y devolvemos en energía lo que hasta este momento era un problema. Yo solamente voy a terminar ya con una frase más, una reflexión más, y es la siguiente. Es decir, es verdad que no aprovechar la energía del viento, la energía del sol, la energía del agua, de los pantanos, la hidroeléctrica, incluso la nuclear, ahora que todavía están las centrales nucleares funcionando, es un despilfarro energético. Es verdad, es un despilfarro. Pero ahí se acaba el problema. No utiliza la energía del sol, no pasa nada, el sol va a salir otra vez por la mañana y nos va a calentar, aunque no haya elementos que nos produzcan una intensidad de calor más aprovechable, ¿no? Nos va a calentar, sobre todo si nos ponemos en el resolano al sol. Y el viento, bueno, pues nos va a despeinar. Poco aprovechamiento, si no hay aerogeneradores y turbinas, poco aprovechamiento le vamos a sacar al viento, ¿no? Pero no nos va a crear ningún problema más añadido. No aprovechar la energía del monte nos crea un problema de protección civil, nos crea un problema de vidas humanas que se pierden. Que pregunten en Portugal, 65 en Pedrogao, 44 en Leiría, que pregunten en Grecia, 98 en los incendios de final de primavera, principios de verano. Lo que pasa es que los humanos somos muy tozudos. Yo me pregunto, y algunas veces me preguntan algunos, oye, ¿tú crees que este por fin es el camino? No me cabe duda, es decir, ni vamos a poder regular la temperatura, ni vamos a poder regular el viento, ni el oxígeno, solo vamos a poder regular el combustible. El mundo que tiene un problema de lucha contra los incendios forestales, más tarde o más temprano tendrá que caminar en esta dirección. Lo que no sé es cuánto tiempo tardará y, sobre todo, cuántas vidas humanas va a costar. Muchas gracias. Gracias. Quería preguntar una cuestión a Francisco Castañar y también fundamentalmente a Javier, como representante un poco del territorio. Se habla de foresta, he escuchado hablar de foresta sin escuchar la palabra ni silvicultura ni bosque autóctono, hablar de incendio, que seguramente es un problema, sin evidenciar que, por ejemplo, esto se relaciona, por lo menos en base a lo que yo creo, no tengo los datos técnicos claramente, los incendios se relacionan más al bosque de tipo industrial, monocultural, de la misma edad, en contra de, no sé, de la dehesa que no escuchas mucho a menudo incendiarse. Mi pregunta es, premiso que es importantísima la cuestión económica y premiso que claramente el territorio, como está actualmente, necesita seguir trabajando en esa cosa. Mi pregunta es, ¿no hay en el sentido, por ejemplo, la Urdes? Vamos a la Urdes y vemos que hay un montón de pinares de tipo industriales, claramente. Yo entiendo perfectamente que el sistema para disminuir el riesgo de incendio es trabajar ese bosque. Pero mi pregunta es, ¿hay una idea de qué hacer después con ese bosque? ¿O seguimos el mismo tipo de cultivo de ese bosque que fundamentalmente es tampoco... pensando a un futuro turístico también, o al collegamento con la parte portuguesa, en el sentido, no sé si hay una perspectiva, además de la cuestión económica, que es importantísima y fundamental porque si no, no nos movemos. No sé si he alcanzado a explicarme. Lo siento, a veces. Sí. Ay, lo siento. A ver, es verdad que influye el tipo de vegetación, sin duda. Los que vivimos en el campo, hemos vivido en el campo y hemos intentado en estos inviernos fríos, cuando estamos por ahí, encender con prudencia una pequeña lumbre para calentarnos, si estamos, nos damos cuenta de que podemos tener una leña maravillosa de encina, gorda, incluso seca, en buena disponibilidad para arder, pero como no tengamos combustible fino, altamente inflamable, no somos capaces de prender fuego. Esto lo han solucionado ahora con las pastillas estas que huelen a gasoil, a cosas raras que llevamos cada uno en la mochila, pero en mi pueblo lo llamaban encendajas, ¿no? Que son las escobas secas, las aulagas secas, que las comprime
y eso enseguida tiene una inflamabilidad alta y te ayuda a que el combustible más grueso se prenda. Eso es lo que ocurre exactamente con los incendios forestales. Es decir, que hay una gran superficie continua de vegetación encima con un único combustible que es altamente inflamable. Por ejemplo, los pinos, por ejemplo, los eucaliptos, que tienen además aceites esenciales y que contribuyen a echarle, digamos, más combustible al fuego, más inflamabilidad al fuego. Sin duda que el incendio será más intenso. Pero eso nos sirve fundamentalmente para que el incendio se consolide. Cuando el incendio se viene arriba, hablando en términos populares, cuando el incendio se viene arriba, del tipo de combustible da igual. Incluso el mosaico da igual. Es decir, el mosaico, que es efectivamente la combinación de espacios con vegetación densa, con vegetación mucho más abierta, con zonas de cultivo, sin vegetación, sin matorral y sin vegetación arbóreo, es efectivamente digamos, el ecosistema, el tipo de ecosistema ideal para prevenir los incendios forestales, para evitar los grandes incendios forestales. Ese es nuestro diseño, precisamente. Pero si hay alguna zona con combustible suficiente para provocar que un incendio se convierta, por ejemplo, en incendio convectivo de sexta generación, como ocurrió en Pedrogao o como ocurrió en Leiría, en Portugal el año pasado, da igual el tipo de vegetación y da igual el mosaico, no funciona. No funciona. Al final es una reacción química tan potente, con tanta intensidad calorífica, que no hay manera de pararla. Es verdad que hablamos de términos económicos y el dinero es fundamental. ¿Hasta ahora qué estábamos haciendo? ¿Qué estaban haciendo las administraciones públicas? Yo llevo muchos años reivindicando a la Junta de Extremadura, al Gobierno del Estado español, que inviertan más dinero para efectivamente reducir la densidad del combustible y fraccionar su continuidad para evitar que haya grandes incendios forestales. Y encima, bueno, pues para dinamizar la economía rural, para ayudarnos a fijar población al medio rural. El Estado, no digamos ya los particulares, que eso sí que no invierten generalmente, salvo que tengan una actividad económica relacionada con aprovechamientos de frutos o de maderas nobles, hablaban antes de nogal y de cerezo negro americano, maderas nobles, producciones agrarias, castañas, etcétera. Obviamente hay un recurso, una rentabilidad y hay un poquito más de inversión. Pero la realidad extremeña, la realidad española, me imagino que la realidad portuguesa la conozco menos, es que el dinero que se invierte en los montes es dinero siempre público. El que invierte en la administración pública, es decir, sale de nuestros impuestos, de los impuestos de los europeos. Pero es que lo que invierten los privados también, porque los privados no invierten si no hay subvención, es decir, lo que invierten es la subvención, el dinero que le da el erario público para que realicen actividades de mantenimiento. Eso es absolutamente insostenible, y que además provoca en épocas de recesión, como la que hemos vivido en estos últimos 10 años y seguimos viviendo. Oye uno decir que ya hemos salido de la crisis de hace algún año, pero yo no veo los efectos hayan cambiado, ¿no? Los efectos nocivos de la crisis no han cambiado, el gasto público no se incrementa. Yo no veo que haya una inversión forestal mayor prevista para el año que viene que la ha habido para hace 5 años y de ahí para atrás, no. Al contrario, cada vez más recortes porque hay otras muchas necesidades históricamente aplazadas, necesidades sociales, sanitarias, de educación, que tienen una mayor demanda social y que aprietan el zapato de los gobernantes cada día. Los incendios, al fin y al cabo, solo lo aprietan de junio a octubre, generalmente, en esta parte del territorio. Bueno, luego llega el invierno y se nos olvida. Los incendios se apagan en invierno, dicen la voz popular, ¿no? Se apagan en todo tiempo, Pero bueno, es verdad. La inversión hay que hacerla cuando no arden, para que cuando estén en condiciones de arder ya no haya que quemarse, o no haya tanto que ayudar a quemarse. No está mal como reflexión, pero eso lo decimos en verano, cuando arde la Sierra de Gata y se queman 8.000 hectáreas y hay que evacuar a 4.000 personas de 3 pueblos y traerlos a Moraleja. Pero luego llega octubre, llega noviembre, llega diciembre y ya se nos ha olvidado. Mosaico, ¿sí? Una cosa muy bonita. Cabras, las cabras bomberos. Hay algunos espectáculos del sentir popular. Felipe González, el expresidente del Gobierno, lo decía el otro día en Villafranca de los Barros, hablaba de respuestas simples a problemas complejos. Simples, no sencillas, que hay una diferencia muy importante. Yo intento explicar con sencillez para que todo el mundo entienda lo que quiero decir, pero no doy respuestas simples, al contrario, son muy complejas, ¿no? Los incendios se apagan en verano, hay un incendio enseguida el pirómano, para que no miremos a la administración, pirómano, y todo el mundo mira para allá, no me mira a mí, que soy el responsable de la gestión forestal. Yo lo he sido, 5 años en esta región, yo lo he sido, y sé lo que es, ¿no? Todos los políticos del mundo, todos los responsables de gobierno del mundo, de todo el mundo, verán cuando hay un incendio, Bachelet en Chile, Valparaíso, se queman 300 hectáreas, 75 muertos, 35 poblaciones arrasadas, pirómanos.
Feijóo, el año pasado en Galicia, había un gallego entre nosotros. Feijóo, el año pasado, un ataque terrorista. Al lado de los portugueses dimitió la ministra y asumió la responsabilidad política como corresponde, ¿no? Los asturianos se callaron. Aprovechando que unos estaban hablando de terrorismo y los otros dimitían, no dijeron absolutamente nada. El dinero es necesario para que los montes estén en unas condiciones que nos permitan mirar el futuro con confianza. Y las poblaciones que hay en el entorno rural, hay 58 pueblos, 53 pueblos en las urbes y un total de 90 pueblos en toda Extremadura que están en claro peligro de quemarse si hay incendios forestales en su entorno. Y tienen que tener un tratamiento de prevención alrededor. No hay que evacuar. Evacuar es siempre la última decisión que hay que tomar y no es ni más ni menos que el reconocimiento de una grave irresponsabilidad por parte de quien tiene la obligación de hacer la política de protección civil. Donde más seguras están las personas es en su casa. Lo que tienen que tener es su casa segura para que no se queme. Y eso es tan sencillo como que haya un cinturón, como lo hubo siempre en nuestros pueblos. Los que somos de pueblo lo sabemos. La huerta, el olivar, el viñedo, el prado, donde llevar la vaca o llevar los burros o los caballos, desprovistos de vegetación, de matorral, de zarzas, de combustible fino que arde con mucha intensidad y acerca el fuego a las casas, lo mete en las casas. Si eso ya no lo hace la gente porque no es rentable hacerlo o porque se han ido, tiene que hacerlo los poderes públicos. Nosotros proponemos una solución. Es decir, déjeme usted que yo aproveche la energía que puedo extraer del monte, aprovechamiento sostenible, es decir, la que se produce cada año y se renueva al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente. Permítame que yo impida que se acumule y yo hago la inversión, cuando digo yo me refiero a un grupo de empresas, hacemos la inversión que tendría que hacer la Junta de Extremadura. Estamos hablando de 30 millones de euros anuales. La vez que más dinero se ha gastado la Junta de Extremadura han sido 12, el año que más. Con 12 millones de euros anuales, si se hicieran todos los años, bueno. Pero oiga, cada año hay 2 toneladas más de combustible. Cada año hay 2 toneladas más de combustible por hectárea. Multipliquen por 2,8 millones de hectáreas que tiene la región o por 27 millones de hectáreas que tiene forestales que tiene España y verán la cantidad de combustible que hay y echen la cuenta a razón de 0,4 toneladas de petróleo por cada tonelada de biomasa y de 7,5 barriles por cada tonelada de petróleo. Le saldrán 100 millones de barriles anuales en España y entre 6 y 7 millones de barriles anuales en Extremadura. El 20% de nuestra demanda energética. De eso se trata y eso es dinero. Lo contrario es despilfarro y además poner en peligro a las poblaciones. Bueno, yo creo que te ha respondido bien, Francisco, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? Hola, buenos días. Yo creo que a lo mejor hacías también, aparte de la explicación, otra pregunta. Mira, en Extremadura existe un plan forestal que se hizo con la participación de toda Extremadura, de todos los agentes de Extremadura, en el año 2000. Son 18 años de camino. Creo que ha tenido una revisión. Se hicieron, digamos, 6 programas distintos, se hicieron 6 partes en toda Extremadura. Todo el mundo habló y expuso cuáles son las medidas del plan de Extremadura en cuanto a forestal, sobre todo teniendo en cuenta el problema de los incendios, la recuperación de las zonas rurales, implantando pues unas medidas que fueran preventivas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si Francisco nos puede hablar de cómo está ahora mismo, porque la revisión creo recordar que se hizo en el año 2006. Un poco, ¿qué te parece si se está llevando a cabo todo lo que se escribió y el gran documento, que fue un documento excepcional, si se estaba llevando a cabo? Porque estamos hablando ahora del aspecto de recuperar esa biomasa de nuestros montes, pero que ahí se planteó una serie de actuaciones que creo que son preventivas y que una de esas herramientas o esas patas sería el aprovechamiento de biomasa. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, sí existe una herramienta de gestión forestal en Extremadura, pero la hay, se contó con todos los agentes, te puedo asegurar porque yo asistí a las 6 durante más de un año y es un documento excepcional,
contando con todos los agentes bueno, y actores de todos los territorios. Y bueno, pues yo creo que Francisco nos puede hablar un poco en qué estado está y qué se está haciendo, no solo en el aspecto de la recuperación de biomasa de nuestros montes. Yo no estuve personalmente en la reunión, estuve en la discusión global del plan forestal y sí, hubo siempre representantes de la Asociación de Empresas Forestales y del Medio Ambiente en todas las reuniones. Bueno, este tipo de cosas son instrumentos que se encuadernan, se ponen bonitos y se guardan en la estantería generalmente, ¿no? Ahora también en los archivos correspondientes de los discos duros de los ordenadores. Después poco más. Por ejemplo, si yo quiero saber la biomasa disponible que hay ahora mismo en Extremadura, tengo que hacerme yo las cuentas. No está en el plan forestal. Si yo quiero saber la capacidad de recuperación y la capacidad de regeneración que hay en cada uno de los espacios forestales de la región, hay datos, obviamente, de pluviometría, climáticos, etcétera, que son generales, que están en el plan y que son utilizables, pero las cuentas no están echadas. Y sobre todo no hay, ya lo dijimos en aquella época, lo dijimos, se echa de menos el tener claro de qué estamos hablando, es decir, cuánto volumen de vegetación nueva hay cada año, a qué velocidad se acumula, qué ocurre cuando se acumula y qué sucede si no la aprovechamos o la quitamos, ¿no? Porque luego hay otro elemento que es pernicioso. Cuando tenemos juguetes tecnológicos a nuestro alcance, nos recreamos en la suerte de esos juguetes. La tecnología para la lucha contra incendios. Yo he defendido durante muchos años la utilización de la tecnología más moderna para luchar contra los incendios. Yo impulsé, no lo hice yo, obviamente, yo era el responsable político, el director de la Agencia de Medio Ambiente en aquella época. Se me quemaron 3.000 hectáreas en el Parque Nacional de Monfragüe en el año 1990 y en ese momento decidimos cambiar la lucha contra los incendios forestales de bomberos forestales que no existían, eran simplemente voluntarios, como ocurre en buena parte de Portugal todavía. Yo tenía la teoría de que si en mi pueblo, por ejemplo, yo también había sido antes alcalde de Serradilla, ¿no? Lo ha dicho el moderador cuando me presentaba. Si en mi pueblo había 300 desempleados del medio rural y teníamos 2 retenes de incendio, es decir, 30 personas, pues si mañana tengo un incendio, yo toco la campana y me vienen los 300. Si en lugar de tener 30 personas trabajando, tengo a todos los 300 y los turno cada 15 días, ¿no? No hay profesionalización, pero sí tengo a la mayor parte de... Bueno, cuando hay un incendio un poquito complicado, y aquel incendio fue complicado, quemó de los más voraces que hubo que había habido hasta aquel momento, incendio de tercera generación ya, de los primeros que se registraron de tercera generación. Se quemaron 3.000 hectáreas en una hora. 3.000 hectáreas en una hora es una velocidad de propagación muy potente. El récord está en 14.000 el año pasado en Portugal. Estábamos acostumbrados a 8.000 hectáreas hora. 8.000. César, las que se quemaron en Extremadura, en la Sierra de Gata, en 5 días, en una hora. En Valparaíso, en Chile. 14.000 ahí al lado, en Portugal el año pasado. El planteamiento de la acumulación de combustible no es pequeña cosa. Cuanto más eficaces son los medios de extinción apagando incendios, no nos olvidemos de un detalle, apúntenselo, solo apagan los incendios que se pueden apagar, no los que no se pueden apagar. Los que están fuera de capacidad de extinción no los apagan. Se apagan cuando salen de la zona en la que les ha puesto fuera de capacidad de extinción, porque se acaba el combustible, porque sopla el viento en dirección contraria y empuja la llama hacia lo que ya se ha quemado, o porque llueve escandalosamente durante un montón de horas, sobre todo si el incendio es de sexta generación. No vale con que llueva un día, tiene que llover varios días para que se pueda apagar ese incendio. Desde luego, ni echando agua, con todos los aviones del mundo, ya le digo, no hay ninguna posibilidad. Cuanto más eficaces son los medios de extinción, apagando los pequeños fuegos, que son los que pueden apagar, más grande será el incendio que vendrá. Por una razón muy sencilla. Se lo han apuntado, cuando lo he dicho anteriormente, 2 toneladas por hectárea año. Si no la sacamos, ni dejamos que se quemen, al año que viene habrá 4, dentro de 2 años habrá 6, dentro de 3 años habrá 8, dentro de 4 años habrá 10 y ya se acabó. Si hay un incendio y hay más de 10 toneladas por hectárea y el incendio se consolida, es decir, pasa más de media hora desde que se prende y hay viento o se mueve a favor de pendientes, se convierte en convectivo y ya nos podemos despedir. Es decir, cuanto más invirtamos en la extinción, más grandes van a ser los incendios del futuro. Eso es un error que yo he cometido.
Han cometido todos los servicios de extinción del mundo, todos, hasta el Cal Fire de California, el más eficaz del mundo. En 1990 se nos queman 3.000 hectáreas en Monfragüe y después pusimos los técnicos en las comarcas, medios aéreos de ataque con transporte de agua y bomberos profesionalizados, entrenados, bien entrenados. A mí no me preocupaba que se supieran el artículo 14 ni el 28 de la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía. Yo lo que quería es que corrieran y que supieran qué tenían que hacer para enfrentarse a un incendio. Y con ese criterio lo seleccionamos. Bueno, pues si ustedes repasan las estadísticas, verán que en el año 90 hay 3.000 hectáreas de un gran incendio forestal en Monfragüe, aparte de otras muchas más, y verán que en el año 91 hay 450, 500 hectáreas, superficie total quemada durante todo el año, y así 600 el año que más, años muy, muy duros. Por ejemplo, en el año 94 en España se quema 500.000 de hectáreas. A mí me llama el presidente del Gobierno, Felipe González, todavía estaba Felipe González, para que le explicara a los responsables de extinción de incendios qué habíamos hecho en Extremadura, porque aquí se nos quemaron 400 ese año, el año tan tremendo de España. Bien, hasta que llega 2003. Y en 2003 se nos queman 70.000 hectáreas. Incendio que viene de Portugal y entra por Valencia de Alcántara y La Codosera, incendio que viene de las Urdes y nos quema otras 9.000 hectáreas en las Urdes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? He tardado 20 años, he tardado 15 años en encontrar la respuesta, preguntando unos y otros, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis cambiado? Algunos me decían, los bomberos tienen ya 10 tallas más que tenían cuando los seleccionamos, es decir, no han vuelto a hacer el mantenimiento. No, no es verdad. Algunos puede ser que sí, pero unos magníficos profesionales de lucha contra incendios. Ahora ya no hay 6 helicópteros como había en el año 91, que los traje yo, los contraté yo. Había 12 helicópteros con capacidad de transporte de personal y de agua. ¿Qué ha pasado? La paradoja de la extinción. Cuanto más eficaces son los medios apagando pequeños fuegos, más grande será el incendio que vendrá. ¿Por qué? Porque no dejamos que se quemara ni una hectárea más de la que éramos capaces de controlar. Y 2 toneladas por hectárea más cada año, 2 toneladas más por hectárea cada año, 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2 y 3. 13 años por 2 hectáreas, perdón, por 2 toneladas, ¿son cuántas? 26 toneladas por hectárea había disponible en el momento en que se quema. Algo menos todavía de lo que hay hoy. Ojo, algo menos de lo que hay hoy, que hay 33. Algo más de 30 toneladas por hectárea acumuladas en nuestros bosques. Claro, si alguien viene, y no lo digo con ánimo de criticar a nadie, líbreme mi voluntad, si alguien viene y dice, somos magníficos, este año hemos hecho una labor fantástica, se nos han quemado solamente 3.000 hectáreas. El año que menos, desde 2012 para acá. Oiga, tan magníficos como el año pasado, o como hace 2 años, cuando son los mismos y con los mismos medios, ¿no? Cuando se quemaron 8.000 en la Sierra de Gata. Si nos apuntamos el éxito de la climatología, es decir, el gran regulador ese del triángulo con el ojo, de al lado, de quien sea, el clima, que nos hace que llueva en julio y mantiene la temperatura por debajo de los 40, 45 grados que son habituales en esta parte del territorio español, 3 o 4 veranos seguidos, pues claro, no vamos a tener grandes problemas. El combustible va a seguir estando y se va a seguir acumulando, pero no hay condiciones ambientales para que se produzca un gran incendio forestal. Repito, las condiciones ambientales no las controlamos, las controla el del triángulo. Solo podemos controlar el combustible. ¿A qué estamos esperando? Si encima estamos despilfarrando la energía, que puede crear empleo, fijar población al medio rural y abastecer. Moraleja va a ser dentro de 3 años uno de los municipios, no digo el municipio que más, pero sí uno de los municipios más ambientalmente sostenibles desde el punto de vista energético, no de Extremadura, de España y de Europa. Y Herrera del Duque también. Y todos los pueblos que estén en el entorno de donde vamos a operar, los pueblos de la Sierra de Gata, exactamente igual, son más pequeños, no tienen planta de pellets, pero tendrán mucho empleo en la extracción del combustible de sus montes. Si cambian los sistemas de calefacción y de abastecimiento energético eléctrico, y después le siguen los ciudadanos. Es decir, los ayuntamientos lo pueden cambiar en el ayuntamiento, en la Casa de Cultura, en el polígono industrial, en lo que son de su responsabilidad, ¿no? Los espacios que son de su responsabilidad. Y si le siguen los ciudadanos,
Emisiones cero. Bueno, pues yo creo que tenemos que terminar ya. Vamos con un cuarto de retraso. Muchísimas gracias, Paco, Adrián, por vuestra participación, por vuestro conocimiento que nos habéis aportado al foro. Y bueno, Mamen yo creo que nos va a comentar algo, me parece, ¿no?